Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Continuamos con el desarrollo del tema de vectores en el espacio y vamos con el tercer vídeo dedicado a ver otro de los conceptos que se vieron en el curso anterior, en primero de bachillerato en las matemáticas 1, que era el concepto de producto escalar de dos vectores. Así que nada, vais a ver que es prácticamente idéntico, pues cambiará un poquito, que va a haber una dimensión más, pero que es todo lo mismo del curso pasado. Con lo cual, si lo recordáis, este vídeo va a ser coser y cantar. Bueno, pues vamos en primer lugar con la definición de una propiedad que es fundamental, lo que más casi utilizamos en el curso pasado y que vamos a utilizar muchísimo a lo largo de todo el bloque de geometría. Bueno, pues lo primero es la definición. Se dice que se llama producto escalar de dos vectores u y v. Vamos a suponer que son dos vectores que no sean el vector cero, que sean no nulos. Y se ponía esto, se pone un punto, aquí sí se pone un punto. Recordar que cuando hemos visto el producto de un número por un vector no se ponía el punto en medio. Muchas veces el punto se exagera un poquito, se hace un poquito más denso, más gordo, pero bueno, yo no quiero exagerarlo mucho. Entonces la definición era la siguiente. El producto escalar de dos vectores es un número, por eso el concepto de escalar, siempre la palabra escalar es un número. Entonces, cuando se multiplican dos vectores, mediante el producto escalar lo que se tiene es un número que resulta de multiplicar el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Entonces, fijaros que este número va a poder ser positivo o negativo. ¿Por qué? Evidentemente, los módulos de un vector, lo que mide un vector siempre va a ser positivo. Pero el coseno, dos vectores pueden formar o un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Y alguno puede decir, ¿no? Podría formar un ángulo mayor. Cuando se habla del ángulo de dos vectores de dos rectas, en las rectas, pues cuando consideramos los ángulos diedros, se considera al menor de los ángulos que determinan, ¿vale? Entonces, si el ángulo es agudo, si recordáis de trigonometría, entre 0 y 90 grados en el primer cuadrante, el coseno, también el seno y la tangente eran positivos. Entonces, si el ángulo es agudo, todos los números serían positivos, por lo tanto el producto escalar también lo sería. En el caso de que sea obtuso, en trigonometría vimos que entre 90 y 180 el coseno era negativo, porque la abscisa en la circunferencia trigonométrica era negativa. Entonces, el coseno, al ser negativo, el producto escalar también lo va a ser. El producto escalar se utilizaba en una propiedad que era fundamental, que era para determinar la perpendicularidad de dos vectores. Entonces, si u o v son vectores nulos, uno de ellos, con que uno de ellos lo sea, evidentemente al multiplicar, hacer el producto escalar, el módulo de uno de ellos sería cero, con lo cual el producto escalar valdría cero. Pero al revés, vamos a ir al revés. Fijaros, si el producto escalar vale cero, necesariamente solo puede ocurrir si los vectores son perpendiculares. ¿Por qué? Eh, hemos dicho que, ya digo, si alguno es nulo, nada, no tenemos ningún problema. Fijaros, si el producto escalar de dos vectores vale cero, quiere decir, como los vectores son no nulos, el módulo de u y el módulo de v van a ser distintos de cero, con lo cual lo único que puede ser cero es el coseno. Y el coseno de dos vectores, el coseno valía cero si el ángulo que formaban era de 90 grados. Con lo cual son perpendiculares. Este era el símbolo de perpendicularidad. Y al revés, la demostración en el sentido contrario, si son perpendiculares forman un ángulo de 90, el coseno vale 0 y por lo tanto el producto escalar también lo vale. Con lo cual, siempre que tengáis que demostrar que dos vectores son perpendiculares, calculáis su producto escalar. Si sale 0, lo son. Si no, pues no lo son. Bueno, pues todo lo que tenéis también aquí en pantalla os tiene que sonar porque lo vimos todo el curso pasado. Pero vuelvo a decir, si lo recordáis bien, que no, pues nada, partimos de cero. ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? A partir del producto escalar, después veremos con las coordenadas. Pues el módulo de un vector coincide con la raíz cuadrada del producto escalar de un vector de ese vector por el mismo. El año pasado yo no ponía esta definición directamente, sino que yo partía diciendo que el módulo al cuadrado de un vector, el cuadrado, mejor, creo que lo he dicho al revés, el cuadrado del módulo de un vector era el producto escalar de ese vector por el mismo. Mirad, ¿por qué? El producto escalar de un vector por el mismo es sustituir la u por v, entonces me quedaría módulo de u por coseno del ángulo que forma un vector con el mismo. Entonces un vector con el mismo forma un ángulo de 0 grados y el coseno en 0 valía 1 o vale 1. Entonces, ¿qué me quedaría?
como los dos módulos son iguales, pues al cuadrado estaría. Y entonces, si yo despejo el módulo de u, sería la raíz cuadrada positiva, evidentemente, porque es una longitud del producto escalar de u por u, que es esta expresión que tenéis aquí. Otra cosa que se os pedía el año pasado, pues calcular el ángulo que formaban dos vectores. ¿Cómo se puede hacer? A través del producto escalar. Fijaros, si despejamos el coseno, acordaos que está multiplicado por el producto de los dos módulos, este producto pasaría dividiendo. Entonces tendría que el coseno del ángulo que determinan sería igual al cociente del producto escalar de u por v partido del producto de los módulos. Y este concepto también lo vimos el curso pasado, lo trabajamos muy poquito y bueno, en este tema lo voy a utilizar alguna vez más, que era la proyección de u sobre v. Os explico aquí sobre este dibujo en qué consiste ese concepto. Entonces vamos a considerar el vector u, el vector v, y vamos a considerar la dirección en la que está contenida v. Entonces, la proyección consiste en trazar una perpendicular a esta dirección que pase por el extremo de v. Entonces determinamos el punto de corte de esa dirección con esa perpendicular, da lugar a este punto, el A es el origen común. Bueno, pues lo que mide este segmento AB es lo que se conoce como proyección de u sobre v. ¿Cuál es su expresión, la formulita, por decirlo de alguna manera, la expresión analítica? Entonces, mirad, si consideramos el ángulo, la proyección, este elemento que tenéis aquí, es el cateto contiguo. ¿Y qué relacionaba el cateto contiguo con la hipotenusa? El coseno. Entonces, el coseno del ángulo que forman es igual a lo que es la proyección entre el módulo de u. Si despejamos, si pasamos el módulo de u multiplicando, tendríamos que la proyección de u sobre v sería igual a esta expresión. ¿Vale? Digo, he aplicado trigonometría, aunque aquí no está puesto, en los apuntes del curso pasado sí. Y fijaros, ¿quién era el coseno del ángulo que determinaban? Aquí lo tenéis, esta expresión. Pero entonces fijaros que el módulo de u se cancela. Con lo cual, la proyección de u sobre v sería igual al cociente del producto escalar entre el módulo de v. De nuevo tenemos un número, pero cuidado, hay una salvedad. Y es que este número puede ser positivo o negativo, dependiendo cómo sea el ángulo. Si el ángulo es agudo o obtuso. Mirad, en el momento que sea obtuso, lo que tenéis es esta longitud. Esta longitud saldría negativa. Es algo que muchos profesores no consideran. Dicen, una longitud tiene que ser positiva y consideran que la proyección pone aquí el valor absoluto. Bueno, yo digo que no es necesariamente cierto. Yo prefiero partir de ello. ¿Vale? Este sería el concepto de proyección. Aquí tenéis la fórmula por si la utilizáis en algún ejercicio. Y ya digo, y otra cosa que aparece es el vector proyección de u sobre v, que lo que hace es este escalar, lo que hacemos es multiplicarlo por el vector v. Esto es más bien no multiplicarlo por v, sino es multiplicarlo por el vector unitario v partido de su módulo. Fijaos que por eso aparece aquí el cuadrado, lo había dicho mal, perdón. ¿Vale? Se multiplica este escalar por el vector unitario v partido del módulo del dicho vector. Ya digo, esto no se utiliza prácticamente nada. Esto alguna vez, ya digo, lo voy a ver en una demostración que me va a servir de ayuda. Pero principalmente estas dos cosas, el módulo de un vector y el coseno del ángulo que forman dos vectores. Bien, lo primero que tenéis en esta pantalla es qué propiedades cumple el producto escalar. El producto escalar es conmutativo. ¿Por qué? Porque da el coseno de dos vectores de u y v y de v y u. Si recordáis en los ángulos teníamos en cuenta en un sentido u otro teníamos un ángulo en positivo, otro en negativo. Pero el coseno de un ángulo y de su opuesto, el coseno por ejemplo de 30 grados y de menos 30 grados, es el mismo. Entonces, en ese caso tenemos la propiedad conmutativa. Tenemos la propiedad asociativa, que si tenemos un número multiplicando al producto escalar de dos vectores, ese número puede multiplicar a cualquiera de los dos vectores y el resultado que se va a obtener en el producto escalar va a ser el mismo. Y tenemos también la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. Si tenemos el producto escalar de u con la suma de estos dos, es igual al producto escalar de u por v más el producto escalar de u por v doble. Lo segundo que tenemos aquí es, vamos a ver cómo obtener la expresión analítica de un producto escalar, es decir, cuando tenemos coordenadas, cuál va a ser, cómo vamos a calcular el producto escalar de dos vectores. Bien, bueno, vamos a partir de una base que es ortonormal y vamos a utilizar IJK.
en lugar de considerar X y Z, vamos a considerar Y sería un vector que está sobre el eje X, que tendría, vamos a considerarlo de módulo 1, J un vector que estaría sobre el eje Y K un vector que estaría sobre el eje Z, todos ellos, vuelvo a decir, unitarios, de módulo 1 y perpendiculares, ¿vale? Porque al estar, están sobre los ejes. Bueno, pues fijaros, evidentemente se cumple que el producto escalar de Y por Y, claro, ¿qué es el producto escalar de Y por Y de J por J o K por K? Es su módulo al cuadrado, pero hemos dicho que estos vectores forman parte de una base ortonormal, es decir, que son vectores unitarios. Entonces, como el producto escalar de un vector por el mismo hemos visto en la pantalla anterior que es el módulo al cuadrado, ¿vale? Pues sería, en todos ellos vale 1. Y si hacemos Y por J, Y por K o J por K, da igual en el orden en el que aparezca, vale 0. ¿Por qué? Porque como están sobre los ejes coordenados, son perpendiculares, y con J, J con K e Y con K. Entonces, como el coseno, al ser perpendiculares, el producto escalar vale 0, pues tenemos que todos estos productos valen dicho valor. Bien, bueno, pues si consideramos dos vectores U y V que tienen estas coordenadas que tenemos aquí, x1, y1, z1 para U y x2, y2, z2 para V, las coordenadas con respecto a esta base ortonormal, se cumple que el producto escalar de esos vectores hay que hacer algo que hicimos ya el año pasado. ¿Cómo calculábamos el producto escalar? Cuando conocíamos las coordenadas era primera por primera más segunda por segunda. El más dependía después del signo de las ordenadas. Pues aquí va a ser igual. Va a ser el producto escalar de U por V, va a ser conocida las coordenadas, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Y lo voy a demostrar. Y para ello, pues, lo que voy a hacer, si U tiene estas coordenadas, pues será x1 por y más y1 por j más z1 por k. El vector v será x2 por y, y2 por j y z2 por k. Voy a multiplicarlos aplicando principalmente esta propiedad, también la conmutatividad, y que si multiplicamos los elementos de la base, cada elemento de la base por el mismo, el producto escalar vale 1, y si multiplicamos dos elementos distintos de la base, da 0. ¿Vale? Pues esto lo vemos ahora en la siguiente pantalla. Bien, pues aquí tenéis lo que os decía de expresado el vector U, ¿vale? Como son sus coordenadas, pues se pone de esta manera como combinación lineal de los tres elementos que forman la base. Lo mismo con V. Y lo que he hecho es ahora aplicar pues una especie bueno, pues una distributiva. Entonces, mirad, vamos a hacerlo poco a poco, voy a poner primero los números delante y los vectores detrás. Entonces sería x1 por x2, ahí no pongo el punto, que multiplica a y por y. Ahí sí pongo el producto escalar. Pues sería más, hay que hacer todos los 6 productos, sería primero por primero, primero segundo, primero tercero, segundo primero, segundo segundo, segundo tercero y tercero primero, tercero segundo, tercero tercero. Es decir, este ya lo tenemos y ahora sería x1 por y 2 por y por j más x1 por z 2 por y por k. Ahora vamos con el y1 más y1 por x2 por j por y más y1 por y2 por j por j. ¿Vale? Vuelvo a decir, en el x1, x2, bueno, en esos ahí no es un producto normal de números. Cuando aparecen los elementos i, j, k es un producto escalar. ¿Vale? Iría por aquí más o menos. Después tendríamos i1 por z, perdón, por i2 por j, estábamos aquí, más i1 por z2 por j por k. Estábamos por aquí, nos quedarían los tres últimos. z1 por x2 por k por y, z1 por i2 por k por j más z1 por z2 por k por k. Entonces, vuelvo a decir, si multiplicamos un vector de la base por el mismo, obtendríamos su módulo al cuadrado, que como son unitarios es 1. Y todos los demás valen 0, porque serían vectores perpendiculares. Pues entonces, el i por i vale 1, el j por j vale 1 y el k por k vale 1. Y todos los demás valen 0, desaparecen. Pues entonces, ¿qué me quedaría? x1 por x2 por 1, más y1 por y2 por 1, más z su 1 por z su 2 por 1, que sería esta expresión que tenemos aquí. Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Con lo cual, una vez que tenemos esto y si conocemos las coordenadas de dos vectores u y v con respecto a esta base, que son las mismas que hemos indicado ahora, y el ángulo, vamos a ponerlo así de esta manera, podemos reescribir todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, el producto escalar,
el módulo de un vector, el coseno del ángulo que determinan los dos vectores y la proyección de U sobre V, y también la propiedad fundamental. El producto escalar lo hemos dicho, x1 por x2, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. El módulo, que era la raíz cuadrada de u por u, claro, al ser u por u, las coordenadas son las mismas, sería x1 por x1, es decir, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Y todo ello la raíz cuadrada, ¿vale? El coseno del ángulo que forman, como aquí tenemos el producto escalar, pues pongo esto que está aquí, ahí arriba, y abajo sería el módulo de u y el módulo de v, que hemos dicho que sería, este sería el módulo de u, y el módulo de v es lo mismo, pero cambiando el 1 por un 2, ¿vale? El módulo era coger las coordenadas, elevarlas al cuadrado y sumarlas. Y la proyección de u sobre v era el producto escalar partido del módulo de v. El producto escalar vuelvo a poner este numerador, y el módulo de v, pues vuelvo a poner esta raíz que está aquí. Y la propiedad fundamental, acordaros, dos vectores son perpendiculares si solo si su producto escalar es cero. Con lo cual, tiene que ocurrir que al hacer, estos productos y sumarlos, el resultado tenga que ser cero. Bueno, pues ahora ya lo que queda para acabar es ver creo que son dos ejemplos. Uno en el que vamos a hacer todo esto y vamos a ver una cosita que hacíamos el año pasado que era fundamental. Bueno, pues que lo hacíais bien, pues ahora vamos a ver que con tres dimensiones se complica un poquito, pero os voy a dar un truco, ¿vale? Pues vamos a verlo en la siguiente pantalla. Bueno, pues algo que hicimos el año pasado infinidad de veces, tanto en vectores como cuando calculábamos la ecuación general o implícita de una recta, o considerábamos un vector normal de la recta, era calcular un vector perpendicular a otro. Entonces, ¿qué hacíamos el año pasado cuando teníamos dos dimensiones? Imaginaos que fuera el vector v fuera 3 menos 1. Para obtener un vector perpendicular, es decir, que al hacer el producto escalar diera 0, lo que hacíamos eran dos cosas. A lo mejor algunos no lo habéis repasado por las prisas, porque no tenéis tiempo, etc. Yo os lo voy recordando todo. Para obtener un vector perpendicular al curso pasado, lo que hacíamos era intercambiar las coordenadas y una de ellas de signo. Es decir, si tenía el vector 3 menos 1, el perpendicular sería o el 1, 3 o el menos 1, menos 3. ¿Vale? El problema es que esto en este año no sirve. Porque si yo dejo una de ellas fija, entonces, vale, si cambio el 3 y el menos 1 por menos 1 y menos 3 o por 1, 3, al multiplicar las dos primeras y las dos segundas, la suma daría 0. Pero al multiplicar 5 por el mismo daría 25. Con lo cual, ¿qué pasaría? ¿Cómo arreglaríamos eso? Pues mirad, muy sencillo, el truco está aquí. Volvéis a hacer lo mismo del año pasado, elegís dos de ellas. Las intercambiáis y uno de ellos lo cambiáis de signo. Y a la otra le dais el valor 0, ¿vale? Que era el problema que teníamos. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo las dos primeras, que son las que voy a intercambiar, y al 5 le doy el valor 0, pues sería o bien el 1, 3, 0, o también podría ser el menos 1, menos 3, 0. Vamos a suponer que ahora decidimos que la del medio valga 0. Pues tengo que intercambiar el 3 y el 5, y uno de ellos de signo. Pues podría ser el menos 5, 0, 3, o el 5, 0, menos 3. Y si decidimos dejar la primera como coordenada nula, habría que intercambiar el menos 1 y el 5 y uno de ellos de signo, siempre el negativo es más cómodo. Entonces sería, por ejemplo, el 0, 5, 1, o también valdría el 0, menos 5, menos 1. Si hacéis el producto escalar, por ejemplo, de este vector por el 1, 3, 0, sería 3 por 1, 3, más menos 1 por 3, menos 3, 3 menos 3, 0, más 5 por 0, 0. Son perpendiculares. Lo mismo con los otros dos. ¿Vale, chicos? Bien, pues para acabar este vídeo vamos a ver este ejercicio en el cual tenemos dos vectores de los cuales conocemos las coordenadas respecto a una base ortonormal y tenemos que calcular pues todo lo que hemos visto, cuánto vale su producto escalar, cada uno de los módulos, el ángulo que forman, la proyección de u sobre v, y vamos a calcular x para que este vector sea perpendicular a u. Bien, como conocemos las coordenadas, el producto escalar, ¿quién sería? Pues primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. 3 por 5, 15, menos 4 por menos 2 sería entonces 8, más 8, y 12 por menos 6, menos 72. Por lo tanto, tendríamos 15 más 8 menos 72, que sería 23 menos 72, que daría menos 49. Módulo de u. Pues el módulo u es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas componentes. No voy a poner los signos, ¿vale? Los signos no voy a ponerlo, voy a decir, mejor dicho, las coordenadas entre paréntesis, ya pongo los cuadrados. Entonces sería todo positivo, pues 9, 16 y 144. Lo sumáis, esto sería 169, la raíz exacta 13.
Y el módulo de v pues sería 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Sería 25 más 4 más 36, que esto es 40, la raíz de 65, que no es exacta, pues aproximadamente 8,06. El ángulo, pues el coseno del ángulo era igual al producto escalar entre el producto de los módulos. ¿Conozco el producto escalar? Lo tengo calculado en A, menos 49. Cuidado, como va a ser negativo, ya tenéis que saber que el ángulo que van a formar es obtuso. Módulo de U y el módulo de V están calculados en el apartado anterior, habría que hacer 13 por 8,06, hacéis esta división y para calcular el ángulo, acordaos, tenéis que hacer SIF coseno, ¿vale? La tecla de arriba de la izquierda, coseno, del número que os tengáis aquí, algunos los redondeabais, acordaros, yo siempre lo que hago es, para obtener el valor exacto del ángulo, meto esto en calculadora, ¿vale? Y hago SIF coseno, ¿vale? Sin redondear, pero bueno, si redondeáis, pues ya está. La proyección de U sobre V era el producto escalar de U por V entre el módulo de V. El producto escalar era menos 49 y el módulo de V 8,06. Dividís menos 6,08. Y para acabar tenemos que ver qué valor ha de tomar X para que el vector W con estas coordenadas sea perpendicular a U. Siempre que tengamos una condición de perpendicularidad, el producto escalar de los vectores tiene que ser 0. Pues si hago el producto escalar sería 3 por 7, que sería 21, menos 4 por X, pues menos 4X, y 12 por menos 2, menos 24. Y eso tiene que dar igual a 0. Pues entonces, me quedaría menos 4x aquí a la izquierda, 21 menos 24 es menos 3, si lo paso a la derecha quedaría 3 positivo, con lo cual x va a ser menos 3 cuartos. Bueno, pues hemos repasado ya el producto escalar de dos vectores, como veis, lo mismo del curso pasado, y a partir de ahora, ya en el siguiente vídeo, que es el último en el cual vamos a ver conceptos relativos a este tema, habrá otro con cierto, como siempre, de varios ejercicios resueltos y los últimos que son las soluciones de los deberes que yo hubiera mandado a mis alumnos, que mandaría o que mandaré a mis alumnos, pues ya digo, tenemos pues hemos repasado pues algo que yo creo que os tendría que ir sonando y si no pues mirad, pues con esto yo creo que ya lo habéis recordado. Cualquier cosa ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.